Una vida notable, así se llama nuestro mensaje, basado en la vida de José. Definitivamente en la Biblia estamos hablando de los elegidos de Dios, y José, como uno de los elegidos de Dios, tuvo una vida notable. Su vida no pasó desapercibida, su vida dejó una huella profunda en la historia bíblica. Hay tantas cosas que aprender de José. José fue un hijo consentido, un hijo amado, un hijo que nació en la vejez de Jacob, y por lo tanto Jacob lo demostraba. Jacob demostraba su favoritismo, que en algún momento también fue contrario para el crecimiento de José. José creció, y algo que notamos de la vida de José es que él fue alguien constante todo el tiempo, alguien ejemplar, aún con las necesidades de su carácter. Fue alguien que demostró que amaba a Dios. Así que centraremos nuestro mensaje en donde aprenderemos muchísimo de José. Hay mucha simbología de Jesús en la vida de José también. Así que acompáñame a orar para que este mensaje, pues, Dios lo bendiga y nos ayude a todos. Señor, muchas gracias, Padre, por el inmenso amor que nos tienes. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por habernos elegido. Gracias porque nos permite ser parte de tu pueblo, ser tus hijos. Gracias por tantas bendiciones que nos das. Ayúdanos, Señor, que esas bendiciones sirvan para que otras personas se vuelvan a ti. Permítenos, Señor, no ser orgullosos de lo que somos en ti, sino más bien ser agradecidos. Toma control de este mensaje. Bendice a mis hermanos y mis hermanas en cualquier parte en donde se encuentren, igual a las personas que se conectan a este mensaje. Y te agradezco muchísimo el privilegio que me das de servirte. También oro por las personas enfermas. Ruego sanación por las personas que necesitan de salud. Y también te agradezco tanto por la salud que nos permites tener a todos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, algunos de ustedes pueden ser observadores, y antes de que algunos que sean muy observadores se den cuenta, quiero comentarles que en mi ojo izquierdo tuve un procedimiento médico. Me aplicaron anestesia y se me inflamó y está un poco morado mi párpado izquierdo. Así que si algunos se dieron cuenta, esa es la razón. Si no se dieron cuenta, algunos van a estar viendo la transmisión, van a estar viendo el video, a ver cómo está el ojo. En algún momento, tal vez cuando cierro el ojo, cuando oré, pudo haberse visto. Pero continuamos con nuestro mensaje de este tiempo que se llama una vida notable. Comenzamos en Génesis 37, vamos a comenzar aquí. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran mujeres de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. José creció dentro de una familia disfuncional. Era permitido tener varias esposas y concubinas. Entonces, alrededor de sus hermanos, hijos de 4 madres, crece José y dice que él apacentaba el rebaño junto con sus otros hermanos y le llevaba la información. Eso es lo que nos dice la Biblia, pero vamos a pensar en algunas cosas. Posiblemente la mayoría de nosotros, yo no puedo decir todos, pero la mayoría de nosotros viene de hogares disfuncionales, hogares desintegrados, donde el papá posiblemente no era el ejemplo de casa, o la mamá, había necesidades quizás en ambos, pero la realidad es que muchos de nosotros no podríamos decir que somos cristianos por el ejemplo que tuvimos en nuestras casas. Al contrario, ese trasfondo nos condenó en muchas cosas, nos convirtió en cosas que no nos gustaban. Así que José se desenvolvió en medio de una familia llena de complicaciones, hermanos con diferencias, las mismas mamás que tenían diferencias, las mismas mamás que, imagínate lo que hablaban entre ellas, cuando veían situaciones con unos hijos, con la otra esposa, tantas cosas, y Jacob estaba ahí. Antes de este capítulo 37, del capítulo 36, del 35 al 37, ahí en medio está el 36, y nos habla de que tanto Esaú como Jacob tenían tanta riqueza que la tierra no alcanzaba para darle comer a sus ganados.
Por lo tanto, Esaú se fue a otro lugar. Y también la Biblia nos demuestra que Dios bendijo a Esaú, pero lo bendijo solo de la forma que a él le interesaba, en lo material. Entonces, aquí Jacob está con su familia y él tiene un especial cariño por José, ¿verdad? Él nació cuando él ya tenía vejez. También Jacob, algo que vimos en los capítulos anteriores, es que él ya posiblemente no vio a su mamá, solamente vio morir a Isaac después de 20 años de no verlo. Había un costo muy grande. Algo que también aprendemos es que cuando hay cosas, decisiones en nuestras vidas, Dios siempre nos va a perdonar. Él quiere perdonarnos, quiere restaurarnos, quiere transformarnos. Sin embargo, las cicatrices van a quedar. Un ejemplo es alguien que comete un pecado y ese pecado le trae una consecuencia, ya sea física, de salud, a su vida. Dios lo va a perdonar y lo va a amar, pero esa persona va a pagar las consecuencias. Tal vez alguien que regresa al alcohol, vamos a pensar que regresa el alcohol, a los vicios, se hunde en esto y está pecando contra Dios, contra su familia, contra su propia vida. Y un día recapacita como el hijo pródigo, regresa y Dios lo vuelve a recibir, pero en su cuerpo va a quedar las marcas de todo lo que vivió. Así somos nosotros también, así que tenemos que tener cuidado de todo lo que vivimos y las veces que nos podemos alejar de Dios. José fue un gran ejemplo de alguien constante en su amor a Dios, no fluctuó de principio a fin. José siempre mostró la determinación de su amor por Dios. Entonces, regresamos a la escritura en el versículo 2 de Génesis 37, donde dice que José informaba a Jacob de la mala fama de sus hermanos, ¿verdad? Entonces, él llegaba sin lugar a dudas, ahí estaba Jacob con José, tenía cercanía con él. Particularmente, me gusta decirle a mi hija y a mi hijo que los amo. Casi todos los días me esfuerzo en decirles que los amo, también a mi esposa, decir te amo. Te amo es muy importante para decírselos porque les demuestro que ellos viven en mi corazón, que están cercanos a mí y que están en mi mente también y que quiero demostrárselos. Entonces aquí estaba José, sin lugar a dudas tenía esos tiempos donde José, aquí está Jacob y José, donde podían tener esos tiempos de cercanía, donde le informaba. Continuamos en el versículo 3 y 4. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Aquí hay algo que afectó mucho a toda la familia, y es que Jacob o Israel no tenía ninguna preocupación en demostrar que él amaba más a José que a sus otros hijos. Tanto así que le mandó a confeccionar una túnica elegante. Esta túnica se supone que cubría hasta sus brazos, llegaba hasta casi sus tobillos. Era una túnica hermosa que lo distinguía de sus hermanos. Posiblemente en esa misma túnica transmitía la idea de Jacob de darle la primogenitura a José. Entonces habían tantas cosas detrás de todo esto. Normalmente como padres podemos cometer errores de mostrar favoritismos. Sabemos que la mayoría, yo no puedo decir todos, la mayoría de padres amamos de la misma manera a nuestros hijos. Le demostramos el mismo amor, pero qué duro y difícil cuando dentro de una familia hay favoritismos hacia uno y hacia el otro. Los hijos deben de comprender que los amamos. Por ejemplo, una de las cosas que en nuestra familia hemos tenido como convicción es demostrarle a nuestros hijos que los amamos y de manera individual. Por ejemplo, cuando hemos celebrado el cumpleaños, cuando eran niños particularmente, y celebramos un cumpleaños, cada quien tenía su fecha especial. Si el cumpleaños de Vanessa era en el día de su cumpleaños, era ella. No nos andábamos como comprando otros regalos para que José Carlos no se sintiera mal. Y cuando tocaba el cumpleaños de José Carlos, de la misma manera, el centro era José Carlos y no estar dando regalos. Algunas personas acostumbran a hacer eso. Te vamos a dar otro regalo para que no se sientan mal, ¿no? Ellos deben de entender que nosotros tenemos
un amor genuino por cada uno de ellos y que no tenemos que estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces lo feo sería que le celebremos a uno y al otro no. Eso sí sería sumamente terrible. Pero aquí estamos regresando y entonces aquí ellos comenzaron, sus hermanos comenzaron a odiar. No nos olvidemos que ellos eran medio hermanos. El único hermano de papá y mamá que estaban dentro de todos estos 12 hermanos era Benjamín y José. Eran los únicos dos y de ahí todos los demás eran medio hermanos. Entonces había odio. Dice que ni siquiera los saludaban. Pero también podemos imaginar a José. No sé, un joven de 17 años que cree que es el top de todo lo que existe, con una túnica hermosa. Entonces él tenía, sin lugar a dudas, andar luciendo su túnica. Es como cuando se le da a alguien un regalo y lo anda luciendo, lo anda mostrando por todos lados. Posiblemente así estaba José, ¿verdad? Feliz, orgulloso. Nosotros somos hijos de Dios y estamos felices. Y muchas veces podemos decirle a las personas, estamos felices, pero no nos olvidemos que esto no es para decir, estamos mejores que ustedes. No es ese deseo, sino para decir, ustedes pueden estar bien a la presencia de Dios. Utilizamos las bendiciones, la presencia de Dios en nuestras vidas para decirle a otras personas, estamos felices, no somos mejores que ustedes, lo que es mejor en nosotros es la presencia de Dios. Así que te invito, o los invitamos a que ustedes también puedan vivir de esa manera. Y no olvidemos, nuestras vidas son bendecidas, somos protegidos, somos cuidados, somos librados de tantos peligros y de tantas cosas que hoy existen en el mundo. Entonces, continuamos aquí en el versículo 5 y 6. Y dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Bueno, algunas personas pueden pensar que Dios nos habla a través de sueños. De hecho, Dios le habló a través de sueños a muchos elegidos de Dios en la Biblia. Dios nos ha dejado su palabra para poder entender lo que Él quiere decirnos. Si a alguien siente que Dios le habla, pues debe tener muy profundo la interpretación de lo que Dios le está diciendo, porque no existe un manual. No existe un manual en donde podemos ir y en la Biblia decir, bueno, si soñaste esto, Dios te está queriendo decir esto en la vida. Sí hay interpretaciones de sueños y personas que dicen, significa esto, significa lo otro, pero no necesariamente podríamos decir que es un mensaje de Dios a nuestras vidas. El mensaje profundo de Dios a nuestras vidas es la palabra de Dios que está en la Biblia. Bueno, aquí está José teniendo un sueño y José, la manera, no solo lo que decía el sueño, sino la manera de ir a contárselo a sus hermanos. Presten atención que les voy a contar lo que he soñado. Es como, pónganme atención, aquí estoy yo y espero que entiendan o presten atención a lo que yo he soñado. Independientemente de lo que había soñado, José aquí perdió el rumbo en el hecho de la forma de llegar a sus hermanos. Ya la situación estaba tensa, era el hijo favorito de Jacob, tenía una túnica, los hermanos lo odiaban, ni lo saludaban. Y luego aparece José, en medio de todas esas circunstancias, diciéndole a sus hermanos que había soñado algo y que le prestaran atención. ¿Qué fue lo que él soñó? Vamos a leerlo en el versículo 7 y 8. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo, atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y se quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Bueno, este sueño sí era una revelación. Esa gavilla, que también se conoce como un manojo, ¿verdad? Él está diciendo aquí que ellos estaban atándolos y de repente su manojo de lo que estaban ellos cosechando o atando quedó erguido y los demás se inclinaron. Entonces sí había un mensaje de Dios en ese sueño. Y entonces Él se los cuenta, ellos lo interpretan tal cual es el significado y dice que lo odiaron aún más por los sueños que Él contaba. Entonces imagínate a José recibiendo el mensaje de Dios, transmitiéndoselo a sus hermanos y ellos odiándolo aún más. Nosotros como cristianos tenemos
muchas buenas noticias, tenemos muchas manifestaciones de Dios, tenemos cosas increíbles que contarle a las personas. El día lunes las personas llegan hablando a los trabajos de telenovelas, de lo que fue el partido, del fin de semana, todo. Bueno, felicitaciones a quienes quedaron campeones con su equipo, al que sigue. Pero nosotros como cristianos podemos decir, mira, tuve un fin de semana increíble, donde el sábado hice muchas cosas increíbles para glorificar a Dios, el domingo, y nosotros tenemos mucho que hablar. De hecho, el tiempo nos hace falta. Pero las personas es el lunes la misma historia, la telenovela, el partido de fútbol, la serie, y es el mismo hablado. Yo recuerdo que los lunes era fútbol, cuál es el equipo y cómo le fue, y todos nos volvemos críticos. Nosotros tenemos muchas cosas buenas que contar, muchas cosas que Dios hace, milagros, respuestas. Dios resuelve cosas que pasan en nuestras vidas. Es más, en este mismo momento Dios está actuando en nuestras vidas, aunque nosotros no lo notemos. En nuestra salud, en nuestras preocupaciones, las cosas, hay oraciones por todos nosotros y Dios está trabajando. Así que debemos de sentirnos agradecidos por esto. Los hermanos de José se sintieron molestos por este sueño, que era una interpretación real, que él iba a gobernar sobre ellos, y ellos se molestaron. Entonces, ese es su sueño. Continuamos en el versículo del 9 al 11, donde hay otro sueño. Después, José tuvo otro sueño, y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Tiene otro sueño que confirma el primero, en el cual dice que veía el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Más claro no estaba. ¿Cuántos hermanos tenía José? Eran 11 hermanos, entonces estaba diciendo 11 estrellas. Entonces aquí ya interviene Jacob, ¿verdad? Y le comienza a preguntar, lo comienza a cuestionar, y le dice, bueno, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Te hablaba de las bendiciones que Dios nos da, porque cuando nosotros las contamos hay personas que no se sienten bien, hay personas que viven hundidos en el pecado, que viven hundidos no haciendo la voluntad de Dios, como dice el Salmo 1, haciendo causa común con los que se burlan de Dios. Y cuando nosotros contamos las cosas increíbles que Dios hace en nuestras vidas, lo que sentimos, lo que vivimos, muchas de esas personas se sienten molestas, muchas de esas personas hasta nos rechazan, hasta nos critican, hasta nos ponen apodos, porque actuamos de esta manera. Y aquí le estaba pasando a José. José estaba teniendo esos mensajes de parte de Dios, y lo que provocó en sus hermanos fue envidia, aunque Jacob meditaba en todo eso. Nosotros experimentaremos eso, seremos envidiados por las cosas increíbles que Dios nos da. De hecho, ser cristianos rompe estadísticas de nuestro comportamiento. Mira, el día domingo hubo muchos hogares donde hubo violencia doméstica. Cuando hay una final de fútbol, ¿qué es lo que ocurre en esos hogares? Ocurre que hay violencia, padres agrediendo a los hijos, padres agrediéndose entre ellos, está el alcohol de por medio, hay quienes sin alcohol se vuelven violentos. Todo eso ocurre en los hogares, y ya es un llamado nacional el que se hace en esos encuentros futbolísticos, en donde se invita a no dar lugar a la violencia doméstica. Pero ¿qué pasa en un hogar cristiano? ¿O qué debería de pasar? Disfrutamos de un partido de fútbol, ganemos o perdamos, estamos unidos, estamos celebrando, porque eso no es lo que nos da vida. Hay personas que un partido de fútbol es lo que les da vida, se deprimen, se hunden por un partido, por el resultado de un partido de fútbol. Nosotros como cristianos tenemos mucho más allá como para que nos deprima ese tipo de cosas. Entonces, quiero decirte, dentro de nuestros hogares cristianos está esa paz, está ese momento donde podemos disfrutar como familia. Yo pienso el día domingo,
nosotros 4 como familia estamos viendo la final y la verdad nos deleitábamos como familia, solo el hecho de compartir ese tiempo juntos. Entonces eso es lo que pasa muchas veces en nuestros hogares, hay tanta paz, reina tanto la presencia de Dios, que eso nos llena de mucha alegría. Cosas que otras personas no viven. Hay familias en donde reinan los gritos, las palabras indecentes, el maltrato entre unos a otros. Como cristianos nuestro estándar es tan alto que se rompen las estadísticas de lo que pasa en otros hogares. Pero también aquí, en este sueño, hay una conexión con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante estudiar la Biblia y los elegidos. José tiene una vida notable y vamos a desarrollar varios mensajes a través de todo lo que él experimentó, pero él tiene una vida notable de principio a fin, un ejemplo de amor hacia Dios. Entonces él está contando aquí lo que él está interpretando del mensaje de Dios, y él dejó un gran ejemplo en esa trayectoria. Pero hay una conexión, mucho se puede hablar del tipo de Jesús en la vida de José, de muchas similitudes que hay entre José y Jesucristo. Y particularmente el mensaje que tenemos aquí del sol, la luna, las estrellas, tiene una conexión con el regreso de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Cuando se habla aquí de una mujer, se habla mucho en aspecto simbólico, y aquí aparece, dice que estaba vestida del sol. Entonces aquí está hablando del sol como el pueblo de Israel o Israel mismo, la luna, la madre de José, y una corona de 12 estrellas. Aquí se toma en cuenta incluyendo a José dentro de esta imagen que antecede el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo importante, los mismos comentaristas hacen una conexión entre el sueño de José y lo que sucede en Apocalipsis 12. Nuestra vida tiene muchas conexiones, nuestra vida va a tener muchas repercusiones. Si nosotros somos personas que vivimos con todo el corazón nuestra vida cristiana, muchas veces podemos pensar que no está pasando nada a nuestro alrededor, a veces no podemos ver el resultado de nuestros anhelos de compartir nuestra fe, de ayudar a otras personas, pero Dios sí está trabajando, Dios está haciendo conexiones. Posiblemente alguien el día de hoy pudo haber sido impactado por ti, por lo que dijiste, por lo que actuaste, por la manera en que te comportaste. Va a haber una conexión. La conexión de Génesis la encontramos aquí en el momento donde en Apocalipsis 12 vemos lo que antecede el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El catolicismo piensa que la Virgen María y en la Virgen de Guadalupe ha hecho esta imagen basado en esta escritura, pero no se trata de una virgen, no se trata de la Virgen María como se le habla en el catolicismo. Es una antesala simbólica del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que nuestras vidas en Cristo Jesús tienen una repercusión, podría decir yo, profunda, no solamente en este mundo, sino en el futuro de nuestras vidas. En el futuro, aun cuando ya no estemos, posiblemente hay cosas de nuestras vidas que van a impactar a otras personas. Me encantó esta frase. Dice: la vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado. Todos los días estamos dejando huellas. Inclusive este comentario se hace más grande. Dice: la vida no cuenta los pasos que has dado, ni los zapatos que has usado, sino las huellas que has dejado. Te felicito por ser cristiano, te felicito por amar a Dios, por los esfuerzos que haces, porque a través de esto estás dejando huellas. Posiblemente a veces ni lo estás viendo, pero Dios está utilizando tu vida para dejar huellas. Concluimos con algunos comentarios. José dejó una huella en la historia bíblica. Tenía necesidades en su carácter, definitivamente. Su amor por Dios era genuino y constante. Fue fiel a Dios de principio a fin. Si queremos un ejemplo a seguir, es la vida notable de José. Pero no nos olvidemos que también nosotros tenemos una vida notable cuando vivimos nuestro cristianismo al máximo. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.